Y bueno, si me ponen el título del mensaje del día de hoy, vamos a ver el tema que vida en el Espíritu. Les he estado mencionando muy bien que nuestro caminar no es por vista, es por fe. Y que cada uno de nosotros debe de nacer a una vida espiritual. Veíamos el domingo pasado que para poder amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y todas nuestras fuerzas, necesitamos el fruto del amor que proviene del Espíritu Santo. No el amor que nosotros brindamos carnalmente, porque mencionábamos que nuestro amor que brindamos tiene una caducidad. Nosotros pasamos una situación o acontece algo y nuestro amor cambia. Nuestro amor no es tan sincero como nosotros creemos. Las circunstancias influyen en las decisiones, en el afecto, en el amor que mostramos. Pero el amor que Dios tiene es un amor diferente, es un amor espiritual, es un amor que realmente no tiene dimensión ni comparación. Por eso muchas veces nosotros no podemos dimensionarlo. No podemos compararlo, porque el amor de Dios no es de este mundo, no es un amor terrenal, no es el amor que proviene de una persona, si es un amor auténtico. Entonces, para poder amar a Dios con todo nuestro corazón, necesitamos el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, que es el primer fruto, que es ¿qué? El amor. Y hoy vamos a estar viendo vida en el Espíritu. Quizá tú te puedas sentir el día de hoy, pastor, hoy me siento muy bien, con energía, me siento pleno. ¿Cuántos se sienten llenos de vida? Y llenos de unos kilitos más también, ¿verdad? Pero sabes, eso no es lo importante. Lo importante es que tú puedas sentirte con vida, pero espiritualmente. Eso es lo importante. Porque vamos a estar leyendo la palabra de Dios. Vamos al libro de Romanos, capítulo 8, verso 14. Romanos, capítulo 8. Bueno, vamos a leer desde el 6. Bueno, desde el 5. Romanos 8, verso 5. Dice, porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas ¿qué? Del Espíritu. Entonces, si nosotros queremos vivir en el Espíritu, debemos pensar en cosas de ¿qué? Primer punto, ¿qué cosas estoy pensando en mi vida? ¿Son cosas carnales o cosas espirituales? Estás pensando en, híjole, tengo que orar, me tengo que levantar a orar, tengo que ponerme a ayunar, tengo que ponerme a leer la palabra, tengo que ponerme a ayunar. O estás pensando, ¿qué me voy a poner? ¿Qué me voy a vestir? ¿Qué voy a desayunar? ¿Qué voy a hacer en este día? ¿Qué cosas tengo que hacer en el trabajo? Sabes, aquí la Biblia es muy clara, porque los que son de la carne piensan ¿qué? En cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y vemos que también el libro de Efesios nos menciona las manifestaciones carnales. Entonces, si tú piensas en todas esas cosas que son un fruto de la carne, pues somos personas carnales. Pero si tú estás pensando en los frutos del Espíritu Santo, en el amor, en el gozo, en la paz, en la paciencia, en la bondad, benignidad, en la fe, en la mansedumbre, en la templanza, tú puedes identificarte como una persona que está naciendo cada día más a lo espiritual. Amén. Ahora les hago una pregunta, pero ustedes se la van a responder. ¿Son carnales o espirituales? Y sigue diciendo en el verso 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, ¿qué? Es vida y es paz. Y sabes, es algo que toda la gente en este tiempo está buscando, tener vida, tener paz, tener tranquilidad, pero están ocupados pensando en las cosas de la carne.
Y aquí la Biblia, te digo, la Biblia no tiene por qué volverse para nosotros difícil de entenderla, de comprenderla, y más si el Espíritu Santo está en tu vida. Yo espero que en esta mañana esta palabra, el Espíritu Santo te esté trayendo claridad a tu mente, a tu corazón, para que tú puedas vivir una vida en el Espíritu. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es ¿qué? Es vida y es paz. ¿Quieres verte como una persona llena de vida? Preocúpate en las cosas espirituales. Si tú has dejado de orar, haz un esfuerzo por volver a orar. Créeme que si la vida espiritual fuera muy fácil, todo el mundo tendría acceso a ella. Pero no, la vida espiritual requiere de disciplina, requiere de constancia, de perseverancia, requiere de fe. Y es algo a lo que tenemos que nacer. Es algo realmente a lo que tenemos que disciplinar. Yo llevo como un mes y tantos días haciendo ejercicio, y créeme, al principio me costó. Al principio me costó como no tienes idea. Pero veo que si tú fomentas un hábito durante 30 días, ese hábito se puede convertir en una disciplina. Créeme, ahorita ya tengo el hábito de levantarme temprano. Bueno, siempre me levantaba temprano, pero ahora más para hacer ejercicio. Por ejemplo, de lunes y martes, que no hay oración, me levanto para hacer ejercicio como a las 7. Pero el miércoles, jueves y viernes me levanto a las 6 para ir a las 6:30 a correr y hacer ejercicio. Y créeme, ha habido momentos ahorita con el frío que pues se está sintiendo bien machín, y yo digo, no quiero ir. Pero sabes, cuando uno se dispone y cuando uno tiene ese deseo de cambiar, uno lo puede lograr. Así también en la vida espiritual, cuando uno tiene el deseo de cambiar, uno se levanta a orar. Porque créeme, habrá días donde no hay ganas de orar. Habrá días donde hay situaciones muy fuertes en casa, en lo económico, y no te van a dar ganas de orar. Habrá días de pérdidas, habrá días muy difíciles de enfermedad, quizá donde tú estés quebrantado, desanimado, pero es ahí donde tú tienes que orar. Es ahí donde tú tienes que decidir, Señor, no voy a dejar que mi vida espiritual se apague por nada, porque yo quiero vivir en el Espíritu. Amén. Dice el verso, el 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, cuando nosotros somos carnales, por más que queremos, no podemos sujetarnos a lo que Dios nos está hablando, a lo que Dios nos está diciendo. ¿Sabes? Dios te habla en cada reunión dominical. Dios te habla en cada célula, en cada evento de oración, en cada evento que tenemos. Pero si tú eres carnal, la carne no va a querer sujetarse a lo que Dios está diciendo. Y yo estoy seguro que cada reunión que tenemos, Dios te está hablando. Dios de alguna otra manera te está dando una palabra. Te está diciendo, yo quiero que hagas esto, yo quiero que hagas lo otro. Pero a veces la carne es la que va en contra del deseo de Dios. Por eso aquí dice el verso 7, por cuanto los designios de la carne son ¿qué? Enemistad contra Dios. Y por eso a veces nos sentimos lejos de Dios, nos sentimos que Dios no nos escucha, porque quizás estamos en una enemistad con Él, nuestra carne en contra de lo que Dios quiere hacer. Dice el verso 8, y los que viven según la carne no pueden ¿qué? Agradar a Dios. Entonces todo esto es algo para reflexionar. Verso 9, mas vosotros, di conmigo, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia.
Sabes, hoy tú debes salir de este lugar diciendo: Señor, yo quiero estar vivo, quiero estar pleno a causa de la justicia, sin importar si en este día se me presentó un problema familiar, estoy pasando por un problema económico, un problema de salud. Hoy salgo de este lugar creyendo que estoy lleno de vida porque estoy viviendo en el Espíritu. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios en esta mañana. Y culminamos esta parte en el verso 11. Dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Quiero que te des cuenta el poder que vive dentro de cada uno de nosotros. El Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos. Dice, si mora, estamos en el verso 11, mora en vosotros el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora ¿qué? En vosotros. Y sabes, toda esta historia comenzó en un principio en el libro de Génesis, con la historia de Adán y con la historia de Eva. Adán era el primer hombre que realmente era un ser completo, era un ser, por así decirlo, perfecto. Adán no conocía el pecado, Adán no conocía la maldad. Y eso es lo que Dios realmente tenía preparado para cada uno de nosotros. Así que quiero que me acompañes al libro de Génesis, capítulo 3. Vamos a ir al principio para realmente entender que hay una vida espiritual en nosotros. Dice el libro de Génesis, capítulo 3, verso 2. Dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Fíjate lo que el enemigo quiso implantar y el dardo que sembró en la mente. Dice el verso 4, entonces la serpiente dijo a la mujer que no moriréis. Y eso es lo que el enemigo utiliza en este tiempo para engañarte, diciendo que tú no vas a morir. Diciendo, mira, haz esto, al fin no pasa nada. Date la libertad de hacer esto, al fin, pues no te pasa nada. Pero sabes, en cuanto el hombre comió este fruto, vino una muerte espiritual sobre él. Y esa muerte espiritual trajo el distanciamiento con Dios. Vamos al verso 5. Dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo que el bien y el mal. ¿Te imaginas un mundo en este tiempo sin maldad? Sin guerras, sin conflictos. ¿Cómo sería este mundo? Sería el mundo perfecto, el mundo ideal, donde no conoceríamos la enfermedad. ¿Te imaginas un mundo sin enfermedad? ¿Te imaginas un mundo realmente sin tristeza? ¿Cuántos de aquí han pasado alguna tristeza? ¿Cómo se siente? Muy feo. ¿Cuántos de aquí han experimentado la enfermedad? Es algo que te desgasta, que te va carcomiendo, ¿sí o no? Pero ¿sabes? Eso era lo que Dios tenía preparado para el hombre. Un mundo ideal, un mundo perfecto. Y por eso cuando Dios regrese, Dios quiere que nosotros vivamos en esa esencia del primer hombre que fue Adán, un ser perfecto. Dice el verso 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos
y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Dice el verso 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces consiguieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Y ahí vino una separación de Dios con el hombre. Y cuando nosotros fallamos, cuando nosotros nos equivocamos, cuando hacemos que algo que le desagrada a Dios, nosotros tendemos a escondernos, tendemos a ocultarnos con la apariencia. Si yo te pregunto en este día, ¿cómo estás realmente? Muchos dirían, bien. Pero si realmente quitáramos como Adán y Eva esas hojas, si realmente Dios pudiera, bueno, Dios todo lo ve, pero si realmente pudiéramos ver nuestro interior, ¿qué saldría a la luz en este día? ¿Hay tristeza, enojo? ¿Hay muerte espiritual quizá? Y a veces pensamos que con venir a la iglesia, que con escuchar la palabra, que con asistir a una célula, estamos vivos espiritualmente, pero no es así. La vida espiritual es una vida de oración, es una vida de fe, es una vida donde una persona ha nacido de nuevo, donde ha experimentado el nuevo nacimiento. Y por eso es muy importante que nosotros aprendamos a estar vivos espiritualmente. Y a partir de ahí, a causa de este pecado de Adán, toda la humanidad nació con ese espíritu carnal. Y por eso la Biblia dice, ¿por qué vienen las guerras, las disensiones, los conflictos? No son a causa de nuestros miembros, porque nosotros lo hacemos todo en lo emocional. Somos personas muy emocionales. Somos personas que cambiamos, depende el ánimo que nos encontremos. Si tú hubieras estado enojado hoy, quizá tú no hubieras venido hoy a la iglesia. Si hubieras estado, no sé, peleado, quizá tú no hubieras querido venir a la iglesia. Pero hoy pregúntate realmente, ¿qué fue lo que me trajo a este lugar? ¿Mi amor por Dios, el compromiso, la fe? ¿O fue la necesidad? ¿O fue para que diga, para que el pastor vea que vine y que no falto tanto? No, porque realmente venimos, porque realmente nosotros le estamos entregando nuestra vida a Dios, porque le amamos, porque realmente queremos estar en su presencia todos los días de nuestra vida. Y sabes, a partir de este momento, el pecado vino a traer una muerte espiritual. Y el hombre sí tuvo sabiduría, tuvo conocimiento del bien y del mal, pero se apagó en cuanto al conocimiento de Dios. Se apagó la relación con Él, se apagó la comunicación con Dios. Fue la Biblia en Génesis más adelante, después de que pasa la historia de sus hijos, dice que Adán y Eva tuvieron nuevamente otros hijos, y después de varias generaciones hubo un hombre que empezó a clamar a Dios, que empezó a buscar a Dios. Y cuando uno deja de orar, deja de relacionarse con Dios, uno está poco a poco teniendo una muerte espiritual en su vida. Y cuando hay muerte espiritual, pues no hay revelación, no hay fe, no hay ese deseo por perseverar en el camino, no hay ese entusiasmo por conquistar ese amor para tener esa fe, ese fuego, esa compasión. Cuando hay vida espiritual, nosotros somos compasivos, nosotros somos misericordiosos, nosotros realmente nos parecemos a Jesús. Pero cuando somos carnales, nos parecemos más a las personas. Y por eso es importante que tú y yo todos los días anhelemos crecer espiritualmente. Por eso Jesús decía, es necesario que nazcan de nuevo.
Tú podrás, ¿cuántos se sienten a gusto en cómo son? A ver, levanten la mano. ¿Nadie? ¿Sabes? Por eso la Biblia dice, tienes que nacer de nuevo. Entonces creo que todos tenemos que nacer de nuevo. Es muy importante. Tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. Esa es la primera parte para tener una vida espiritual. Pero si estamos en una lucha constante con nosotros, estamos teniendo realmente una dificultad para vivir en esa vida espiritual. Pero ¿sabes? Dios quiere que hoy tú despiertes a esa vida espiritual. Dios quiere que tú nazcas a esa vida espiritual. Porque ¿sabes? El tiempo está pasando muy rápido. Cosas están sucediendo en el mundo. Y la venida del Señor, créeme, está más cerca cada día más. Yo no sé si nos va a tocar, si no nos va a tocar, pero ¿sabes? Es muy visible lo que está aconteciendo en estos tiempos, y cada vez lo que la Biblia nos habla acerca de las situaciones que íbamos a pasar, las estamos viendo muy claramente en estos tiempos. Yo puedo ver cómo la maldad en la juventud está creciendo de una manera muy grande, está muy elevada. A lo mejor tú ni te das cuenta, o no sé si te haces de la vista gorda, pero créeme, lo que están viviendo ahorita los jóvenes es algo muy fuerte. Las luchas de los jóvenes son muy fuertes. Y por eso nosotros debemos despertar a una vida espiritual, para orar, para interceder. Nosotros debemos ser como atalayas, ver lo que está pasando, ver lo que el enemigo, cómo quiere venir a atacar, cómo quiere venir a infiltrarse. Me da gusto que unas mujeres decidieron venir aquí a las 10 de la mañana a orar antes de la reunión. Es muy importante el estar siempre en oración en todos los momentos. Espero que ustedes estén realmente orando por mí todos los días. En lo espiritual, como decía una parte en la Biblia, que Él nos trasladó de la potestad de las tinieblas a la luz de Jesucristo. O sea, la Biblia nos habla que hay una potestad en las tinieblas que es mucho más fuerte que nosotros, que es muy difícil solamente decir, mira, Satanás, yo te vengo a quitar la vida de mi hijo. No crees que es así de fácil. Hay una potestad en las tinieblas. La potestad es una autoridad espiritual que tiene como gobernante ciertas áreas, y tú no nada más puedes decirle, ven, te voy a quitar esto. No, tú también tienes que tener una autoridad, tienes que tener un poder para poder quitarle a esa potestad algo que le pertenece. A veces, con todo respeto, a veces me da risa que dice, pastor, ahí le mando a mi hija para que hable con ella para ver si se compone. A ver, hable con mi esposo, hable con mi esposa, como si fuera algo de decir, ven, voy a hablar contigo y todo se va a solucionar. No, en serio, créeme, hay una potestad en las tinieblas que tiene esclavizada a la gente. Y recuerda lo que dice la Biblia, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra ¿qué? Principados, potestades, o sea, cosas espirituales que tienen una autoridad en lo espiritual. Es como si te dijera, a ver, Nancy, pues me voy a quedar tu casa, ¿cómo ves? Te me desalojas. ¿Qué me vas a decir? No, pues está loco, pastor, no sé. Muéstreme los papeles de la casa. Muéstreme realmente la autoridad que tiene para sacarme de mi hogar. Así el enemigo, él tiene una autoridad por cuanto la carnalidad y el pecado le fue entregada a Satanás. Hay una autoridad que Él tiene sobre las vidas, sobre las almas. Por eso, mujer, si tu esposo no está en este lugar, tú debes identificar contra quién es tu lucha. Una vez el doctor compartía contra quién es nuestra lucha. No es solamente de decir, ay Señor, yo te pido por ese
viejo que no quiere entender. A ver si tú lo traes. No, no es así de fácil. Mira, si fuera así de fácil, no, pues yo estuviera orando diciendo, Señor, pues trae a las gentes, a las familias, y que esto estuviera pues reventado. Y si fuera fácil, pues todo el mundo estuviera aquí. Pero no, hay una lucha en lo espiritual. Pero si no tenemos vida espiritual, si no vivimos en el Espíritu, somos uno más del montón para el enemigo. Pero si tú realmente quieres conquistar a tu familia, tú debes nacer a lo espiritual. Debes buscar ahora en este tiempo otra manera de hacer las cosas. Amén. Dile a la persona que está a tu lado, vive una vida espiritual. Es muy importante realmente que nosotros podamos entender y que el Espíritu Santo nos pueda revelar esta palabra. Segunda de Corintios 3. Segunda de Corintios 3. Dice, Segunda de Corintios capítulo 3, verso 17. Porque el Señor es el Espíritu. Una vez más. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. O sea, si nosotros tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros, morando en nuestras vidas, nosotros estamos viviendo en libertad. Si tú no estás viviendo en libertad, con toda la pena te digo que tú no tienes todavía el Espíritu de Dios. Y esa es una verdad, porque cuando está el Espíritu de Dios hay una libertad. No puedes ser esclavo si el Espíritu de Dios está contigo. Y por eso debemos en este tiempo entender que la llenura del Espíritu Santo es algo que necesitamos como hijos y como hijas de Dios. No debe ser una emoción, una sensación, no. Debe ser algo que realmente dentro de tu vida tú sabes que está morando en ti. Y esto es algo tan importante porque déjame decirte que como personas a veces somos muy emocionalistas, te digo. Y a veces nos podemos dejar llevar por sentimientos o momentos, pero eso no quiere decir que el Espíritu Santo esté actuando. Y por eso nosotros tenemos que anhelar esa llenura. Hoy reflexiona sobre tu vida personal, si hay una llenura del Espíritu Santo, si realmente has sido lleno de Él en este tiempo. Porque necesitamos ser despiertos como iglesia a lo espiritual. Créeme, espiritualmente Taxco está sujeto bajo potestades muy fuertes de las tinieblas. Y por eso, créeme, no es fácil el perseverar. Hay una lucha muy fuerte. Aquí realmente hay potestades de ocultismo, de brujería, de hechicería, de idolatría muy fuertes. No estamos en una ciudad cualquiera. Aquí hay potestades muy fuertes en este lugar. Y nuestra lucha es contra esas potestades. Imagínate, si tú sales todos los días sin orar, sin encomendarte a Dios, estamos expuestos. Y por eso yo veo a veces que muchas personas se desaniman, muchas personas son atacadas y viene ese desánimo, viene ese temor, viene esa tristeza, porque el enemigo va a venir a quererte atacar con todo lo que tiene. No va a querer tener misericordia de ti, no va a querer darte una oportunidad, no va a querer darte un descanso. Él va a querer venir sobre tu vida para arruinarte, para destruirte. Vamos a regresar a Primera de Corintios, un libro anterior. Primera de Corintios, capítulo 6, versos 19 y 20.
Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está ¿qué? El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Verso 20, porque habéis sido comprados por precio. ¿Sabes? Tu alma, mi alma, tenía un precio. La Biblia dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque el pecado lo paga con muerte. El pecado te paga con muerte. Pero sabes, tú y yo tuvimos un precio. Quizás es algo que tú has escuchado muchas veces, pero yo quiero que realmente el Espíritu Santo te lo revele, que tú tuviste un precio, que no fue una obra de, que no Jesús nada más dijo, Satanás, yo te quito a cada alma. No, se tuvo que pagar un precio muy alto, un precio de sangre, un precio que tuvo que ser de un ser llamado Jesucristo, el Hijo de Dios, que lo dio como ofrenda para esta humanidad, para que pudiéramos tener una oportunidad. Y por eso, cuando no entendemos eso, no valoramos lo que Dios hizo por nosotros. Esa es la muestra más grande de Dios. De hecho, la Biblia dice que el verdadero amor fue en que Dios nos amó primero. Y todos conocemos ese verso del Evangelio: de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sino que realmente podamos entender la profundidad. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, o sea que Dios nos amó. Créeme que Dios amaba a Adán, amaba a Eva. La Biblia dice que cuando Él empezó a crear este mundo, la Biblia dice, y vio Dios que todo lo que había hecho era ¿qué? Era bueno en gran manera. La creación, los animales, todo lo que vemos en este mundo, a Dios le agradó y dijo que era bueno. Y cuando creó al hombre también, le dio autoridad. Imagínate, por eso a veces como que no agarramos la onda de lo que es la autoridad, de lo que es la unción, porque el mismo Dios le dio al hombre autoridad. Por eso cuando tenemos autoridad, cuando hacemos algo que no es de Dios, trae una consecuencia. Por eso no podemos jugar que al líder de célula, porque si tú te levantas como un líder de célula, debes ser responsable sobre las almas, sobre las vidas que llevas enfrente. No es solamente decir, pues nos vamos a reunir y vamos a traer cafecito, vamos a traer galletitas y que todos salgan bien llenos y contentos. No, es un trabajo más allá de eso. Es un trabajo espiritual. Y créeme, trabajar en lo espiritual es algo muy, muy fuerte. Porque las personas vienen con cargas, vienen con luchas, vienen con maldiciones generacionales, vienen con tantas situaciones espirituales que a veces realmente no dimensionamos a lo que nos estamos enfrentando. Créeme, yo siempre que hablo con un pastor, yo le digo, pastor, ore por mí, ayúdenme donde se encuentren a orar por mí. Porque créeme, es un trabajo espiritual, pues es como un cirujano que está operando. Si opera mal, pues la persona va a quedar mal. Apenas hablaba con una persona que decía que tenía problemas porque lo espantan en la noche y ve manifestaciones ahí. Yo digo, pues primero hay que ser esta persona, hay que llevarla a un arrepentimiento, que pueda entender que si hizo algo mal delante de Dios, a Él abrió una puerta y que las cosas también no se dan solamente porque sí. Las maldiciones no vienen porque sí. Porque hay puertas que se abren y que el enemigo toma derecho. Por eso hoy tú debes identificar, hay algo en mi vida
en lo cual el enemigo tenga algún derecho? Porque créeme, si estamos con Dios, el enemigo no puede hacerte daño. La Biblia nos habla que ni siquiera el ojo de mal agüero ni brujería, nada pueden hacernos daño. Y el enemigo solamente puede hacer daño cuando él tiene un derecho, cuando él tiene un argumento, cuando él tiene una puerta que ha sido abierta. Por eso hoy tú debes entender que tu vida espiritual es muy importante, que realmente tu condición espiritual tiene que cambiar en este final del año, tiene que crecer para el siguiente año. Tú no puedes estar en el nivel espiritual que te encuentras en este día. Tú debes realmente vivir una vida espiritual. Repite conmigo, yo debo vivir una vida espiritual. Dile a la persona que está a tu lado, debes vivir una vida espiritual. Dice, sigue diciendo, 1 Corintios, verso 6. Hazte esta pregunta a ti mismo. ¿Realmente estamos ignorando que nuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo? El cual está ¿qué? En nosotros. El cual tenemos ¿de quién? O sea, cuando nosotros aceptamos a Jesús, Él impartió vida espiritual. Él impartió vida, es algo que tú debes entender, que esa vida que Dios te dio, tú no la puedes desperdiciar, tú no puedes dejar que se muera. Así como tu cuerpo físico, cuando viene una enfermedad sobre nosotros, ¿qué hacemos? Pues hacemos hasta lo imposible para que esa enfermedad no siga avanzando y no cause muerte en nuestras vidas, ¿sí o no? Pero sabes, hay enfermedades que sí causan muerte, que no tienen cura todavía. Hay situaciones espirituales que pueden traer muerte a tu vida si tú no la corriges a tiempo, si tú no tomas cartas en el asunto. Hoy tú debes pedirle a Dios que te dé una revelación en este tiempo, que te muestre cómo está tu condición espiritual en estos tiempos, para que tú puedas ser una persona con vida, una persona realmente con una vida espiritual. Dice, porque habéis sido comprados por precio. ¿Cómo dice el verso 20 después? Dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hoy te voy a invitar a que te pongas de pie en esta tarde. Quiero culminar esta enseñanza leyéndote una vez más un versículo que estoy seguro que tú ya has leído, que lo has escuchado muchas veces, que se ha predicado muchas veces. Está en el libro de Isaías, capítulo 61, si lo pueden poner. Esta parte de la Biblia fue escrita por este profeta llamado Isaías. En tu Biblia física podrás encontrar que viene un subtítulo arriba del verso 61 y que dice Buenas nuevas de salvación para Sión. Y fíjate lo que dice: El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Con esto yo quiero que tú entiendas algo.
A veces hay personas que dicen, no, ¿por qué tú dices que, no sé, yo y mi casa serviremos al Señor? Si fue algo que dijo Josué. Y eso se dijo para ese momento. Sabes, cuando tú naces a lo espiritual, cada promesa que está en la Biblia, tú la puedes realmente hacerla viva. Porque este versículo, esta parte de la Biblia, fue escrito muchos años antes de que Jesús la volviera a decir en público en el Nuevo Testamento. Y a veces dicen, no, pues es que hay promesas que Dios le dio a Abraham y esas fueron para Abraham nada más. No. Por eso el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son parte muy importante que nosotros debemos estudiar. Porque en los evangelios vemos que Jesús se para en una sinagoga. Pero ojo, cuando fue lleno del Espíritu Santo, cuando Él tenía esa comunión ya ministerial con Dios, se plantó en la sinagoga y empezó a decir todo el libro de Isaías capítulo 61. Entonces nosotros también podemos hacer viva cada promesa que está en la palabra de Dios. Si tú estás enfermo el día de hoy, tú puedes utilizar la palabra de Dios que está escrita en su palabra. Tú puedes realmente, si estás necesitado económicamente en este día, tú puedes tomar una promesa en la cual Dios dice que te va a proveer. Y quizá Dios en un momento sí se la dio a una persona en especial. De hecho, esta palabra Isaías la declaró al pueblo y el pueblo estaba incrédulo. Pero vemos que años después hubo una persona que tomó autoridad sobre esta palabra y la hizo viva, la empezó a vivir. Y esa persona fue Jesucristo. Entonces, debemos entender que al ser discípulos de Jesús, Jesús tiene la autoridad sobre todas las cosas. Dice que todas las cosas fueron sometidas a Él. Y que Él las dio como un regalo a la iglesia. Y tú y yo somos la iglesia. Y cuando tú entiendes el poder que tiene la iglesia, el poder que hay cuando realmente nos conectamos con Dios, milagros pueden suceder. Por eso cuando tú ores, no ores con incredulidad. Cuando tú pidas, pide con fe. Como decía el libro de Colosenses, pero si pides, pero pide con fe. Pide con fe. Yo no sé qué necesidad tú tengas en esta mañana. No sé si es una necesidad familiar, espiritual, económica, de salud. Pero sabes, antes de ver una respuesta a todo eso, tú tienes que nacer espiritualmente. Tienes que vivir una vida en el Espíritu para que tú puedas ver algo diferente, para que puedas realmente entender cómo es Dios y cómo Él actúa. Es importante, iglesia, que hoy decidamos vivir una vida espiritual. Por eso yo te voy a pedir que cierres tus ojos en esta mañana. Y si hay algo que te ha separado de Dios, si has cometido algún pecado, si hay algo que realmente te está alejando de esa comunión con Dios, hoy es el día en que tú puedas entregarlo. Veíamos en un principio, si estamos pensando constantemente en las cosas de la carne, eso producirá muerte. Hoy tú debes anhelar, pedirle a Dios que sople en ti aliento de vida, que Él ponga su espíritu dentro de ti. Quizá te pasaron muchas pruebas y te desanimaste, te alejaste. Pero hoy tú debes pedirle a Dios que ponga ese espíritu dentro de ti en este día. Que este no sea una reunión más en la cual tú escuchas una palabra, sino que realmente sea el día donde tu espíritu salga con vida de este lugar. Que todo lo que ha producido muerte, hoy tú lo confieses delante de Dios. Dile,
que le puedas decir ahí, Señor, quizá todavía me siento con ataduras, con maldiciones generacionales, Señor, que me persiguen y que están trayendo consecuencias a mi vida. Dile, Señor, hoy yo quiero cortar con todo, Padre. Dile, Señor, si es necesario, dile, Padre, yo quiero nacer de nuevo. Yo quiero, Señor, realmente estar cerca de ti. Uno de los momentos más tristes de la historia es cuando Adán se alejó de Dios, de tener una vida de comunión, una vida en su presencia, una vida realmente donde todos los días disfrutaba la presencia de Dios. A causa de ese pecado de desobediencia vino esa separación, vino esa muerte. Pero hoy, iglesia, tú debes anhelar esa comunión con Dios. Que hoy pase tu vida de ser una persona que conoce de la palabra a una persona que viva en la palabra. Que no solamente sepas de Dios, sino que conozcas a Dios. Y ahí vas a levantar tus manos por unos momentos. Vamos a tomarnos un tiempo para rendir nuestra vida delante de Dios. En verdad, este es mi sueño, este es mi anhelo, que cada uno de nosotros podamos vivir una vida en el Espíritu, podamos realmente hoy despojarnos de esa carne que ha estado dominando durante mucho tiempo, pero que es momento donde podamos decirle, Señor, hoy yo quiero morir a todo esto que me ha estado afectando, Señor. Y sabes, si tú lo haces, créeme, milagros van a empezar a suceder, enfermedades empezarán a ser sanadas, la escasez empezará a ser provista. Pero todo esto es por medio de la fe, todo esto es espiritual. Hoy tú debes de levantarte realmente, hoy tú debes salir de este lugar consciente de que debes de tener autoridad, debes tener unción para poderle arrebatar al enemigo lo que él se ha quedado. Quizá él tiene preso a algún familiar, algún hijo, a tu esposo, tu esposa. Y si tú realmente amas tu familia, tú debes anhelar tener esa autoridad para poder ayudar. Tener una autoridad en la cual el enemigo pueda decir, este es un hijo de Dios, esta es una hija de Dios. Pero debemos realmente anhelar lo que Dios nos brinda en este tiempo. Todo lo que Jesús ganó en la cruz del Calvario, Él lo delegó a la iglesia, pero sabes, la iglesia no lo está utilizando. La iglesia está apagada, la iglesia en estos tiempos está siendo distraída por cosas de este mundo. Pero hoy tú vas a anhelar realmente nacer una vida espiritual. Por eso ahí levanta una oración en esta mañana. Hoy levanta tus brazos y dile, Señor, aquí está mi vida, Padre. Dile, Señor, reconozco que he tenido una vida espiritual apagada, una vida espiritual muerta, Señor. Pero, Padre, si tú soplaste vida, si tú soplaste aliento de vida, Señor, en Adán, que era un ser, y pusiste, Señor, sobre él aliento de vida, tú puedes hacer algo por mí. Dile, Señor, sopla aliento de vida en mi ser, en mi espíritu, Señor, que había estado apagado, que había estado muerto, Señor. Dile, Padre, un soplo de vida sobre mí y yo, Padre, podré nacer a una vida espiritual. Dile, Señor, hoy necesito de ti, necesito, Padre, que tú hagas un milagro en este día, Padre. Señor, hoy oramos delante de tu presencia. Señor, levanta tu iglesia, levanta a tus hijos, Señor. Sopla vida sobre todo aquello que había estado muerto, Padre. Sopla vida, Señor, ten misericordia de tus hijos, ten misericordia de la iglesia, Padre, ten misericordia, Señor, de las familias, ten misericordia de los varones, de las mujeres, de los jóvenes, Señor, ten misericordia, Padre. Necesitamos, Señor,
ser despiertos a una vida espiritual. Señor, que no sea una enseñanza, una palabra, sino que venga, Padre, una revelación a cada mente, a cada corazón, y que algo, Señor, pueda suceder. Oh Espíritu Santo, muévete en este día, Señor. Ay, abre tu corazón delante de Dios, y todo aquello que te ha alejado de Dios, dile: Señor, hoy yo reconozco que me he afanado, me he corrompido, me he, Señor, envenenado, me he, Señor, contaminado, que hay pecado en mi mente, hay pecado en mi corazón, Señor. Dile: Padre, yo reconozco que he comido de un fruto prohibido, Señor, y que ha causado muerte, que ha causado distanciamiento contigo, Señor. Pero dile: Padre, yo quiero regresar a tus caminos, yo quiero regresar a tu propósito, Señor. Si tú tienes a tu familia, a los padres les voy a pedir que empiecen a orar por vida dentro del hogar. Que haya nuevamente vida. Las familias están siendo destruidas. El enemigo las está matando. Necesitamos autoridades que se levanten para orar, que se levanten para transmitir vida. Hoy vas a levantar un clamor por tu familia, iglesia, diciéndole: Señor, sopla vida en este lugar, sopla vida, Señor. Dile: Padre, perdónanos como autoridades si hemos fallado, si no hemos, Señor, ejercido la autoridad que tú nos diste, Señor. Dile: Padre, sopla vida en mi hogar, Señor. No queremos ver más muerte, Dios. No queremos ver más enfermedad. No queremos ver más, Señor, destrucción. El enemigo ha tomado una gran ventaja, Señor, en las familias, en lo que ha sido el sueño de tu corazón. Levantar hogares sacerdotales, Señor. El enemigo ha venido con todo a destruirlos, Padre. Hoy oramos, Señor, que tú tengas misericordia, Padre, como dice tu palabra, que el corazón de los hijos vuelva a los padres, que el corazón de los padres vuelva a los hijos, Señor. Padre, trae vida a los hogares, Señor. Hoy queremos levantarnos, Señor, como autoridades dentro del hogar, para poder estar a la brecha sobre las familias. Hoy, Padre y Madre, tú debes salir con un compromiso de este lugar. Si realmente amas a los tuyos, debes ponerte a interceder por tu familia. Debes aprender a orar por ellos. Es un regalo que Dios te dio. ¿Cuántas personas están solas en este mundo? ¿Cuántas personas anhelan estar en un hogar? ¿Cuántas personas que están en medio de guerras y están perdiendo a sus familias? En algunas naciones, a causa de la pobreza, las familias se han dividido. A causa de la guerra, las familias han muerto. En algunas, a causa del hambre, han perdido la vida. Hoy tenemos que nacer nuevamente a lo espiritual, entender que la familia es un regalo de Dios, entender que la iglesia es un regalo de Dios, entender que Jesús entregó toda autoridad espiritual a la iglesia.
y que como iglesia tenemos que impartir vida. No tenemos que impartir murmuración, ni crítica, ni envidia, ni orgullo, ni soberbia. Como iglesia tenemos que compartir la bondad, la misericordia, la gracia, el perdón, el amor. Es tiempo que cambiemos nuestra mentalidad. Es tiempo que aprendamos a vivir en el reino. Y dile: Señor, pon en este tiempo, Señor, carga por la familia, carga por la obra.